Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy un programa que no podía faltar, la muerte de Fidel Castro en Cuba, el caudillo todopoderoso y uno de los máximos referentes de la izquierda latinoamericana. El día de hoy analizamos la vida y la obra de Fidel Castro, las claves de su legado, así como los dilemas que está enfrentando Donald Trump frente a la isla caribeña. Y en nuestro tradicional segmento fronterizo, el exilio cubano en Estados Unidos. Acompáñenos. Tiempo se vea la firmeza de la revolución. El 26 de julio de 1953, el joven abogado Fidel Castro Ruz lideró sin éxito el ataque al cuartel Moncada, que tenía el propósito de derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista. Por este hecho, Castro y sus compañeros supervivientes pasaron cerca de 2 años en prisión para después ser amnistiados en mayo de 1955. Tras exiliarse en México y apoyado por otros 81 insurgentes, regresó clandestinamente a la isla en diciembre de 1956 para iniciar una rebelión armada que llevó al triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. Fidel Castro quedó al frente del gobierno, emprendiendo de inmediato una política socialista que incluyó una reforma agraria y la expropiación de bienes de las compañías norteamericanas, provocando un bloqueo económico aún vigente de Estados Unidos en contra de Cuba. Para entonces, Cuba estableció relaciones diplomáticas con la URSS, lo que influyó al intento de invasión estadounidense de Bahía de Cochinos en abril de 1961 y a la crisis de los misiles en octubre de 1962, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Estaré en la primera línea. En 1989, cuando se produjo la desintegración del bloque del Este, Castro se mantuvo fiel al marxismo-leninismo y rechazó la perestroika. Con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez en 1999, se inició un acercamiento entre ambos países, que les llevó a firmar un importante acuerdo por el que Cuba recibe petróleo en condiciones ventajosas a cambio de servicios de miles de cubanos, sobre todo médicos. Debido a problemas de salud y por su avanzada edad, el 19 de febrero de 2008, casi 50 años después de haber asumido el poder, Fidel Castro delegó de forma definitiva en su hermano Raúl los cargos de primer secretario del Partido Comunista, presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La noche del 25 de noviembre de 2016, a los 90 años de edad, Fidel Castro falleció en La Habana, justo en el 60 aniversario de la fecha en que zarpó el yate Granma del puerto de Tuxpan, Veracruz, hacia la isla de Cuba. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Fidel Castro fue una figura central en la historia del siglo XX, el referente de la izquierda latinoamericana y el símbolo de resistencia imperialista y de lucha anticolonialista. Se trató de un personaje de alto calibre que levantó amores y pasiones, al igual que afectos y aversiones. Para unos, días de luto en la isla caribeña, mientras que para otros, momentos de fiesta, si es que pensamos en la disidencia política y en el exilio cubano. Con más de 650 intentos frustrados de asesinato, es que esta figura revolucionaria, la de Fidel Castro, se logró colocar en la matemática de la geopolítica global, así como en un ícono de la Guerra Fría. Lorenzo, Fidel Castro fue una figura altamente divisiva que levantó amores y odios. Algunos lo admiraron por su causa socialista y lucha antiimperialista, mientras que otros lo tacharon de represor, de dictador y hasta de tirano. ¿De qué lado de la historia te colocas? Precisamente las nuevas generaciones que están entrando en contacto con este personaje, que tiene su mito y su épica y su historia y su leyenda, pero también tiene su crítica y su lado de claroscuros, pues lo podemos ver como dos Fideles que necesitan integrar en su dialéctica una síntesis de estos dos personajes. En mi opinión, es una especie de David caribeño, latinoamericano, entre los dos Goliaths de la Guerra Fría. Y en ese proceso, Fidel tiene, Castro, unos valores personales, históricos, totalmente trascendentes. Es el último caudillo socialista del siglo XX y es el que propone
una posible alternativa de salida al modelo político, que no económico, de Latinoamérica. Sí es cierto que es para algunos el demonio y para otros un santo. Y yo creo que mientras la discusión esté ubicada en ese terreno, es muy difícil hacer buenos balances de los claroscuros del proceso cubano, porque entonces unos no hablan de lo bueno y otros no hablan de lo malo. Y esto, con todo gobierno y con toda obra de gobierno, se tiene que poder hacer. Lo notable, en primer lugar, es que Fidel supo destruir un Estado y construir otro. Y eso es una hazaña histórica muy significativa, porque se creó un nuevo Estado, un nuevo conjunto de leyes, de derechos, de obligaciones, nuevas formas de ejercer el poder, nuevas formas electorales, incluso un nuevo sistema electoral. Y esto se dice fácil, pero no todos le entran a esa tarea. Pongo simplemente el ejemplo del Che Guevara, quien realmente no tenía paciencia para la tarea de construir Estado. Él era revolucionario, hombre de acción, quería ir a la pelea, estaba en la guerra, y entonces así el Che entendió su papel y así terminó su papel en la guerrilla. Lo único que él hizo fue ser congruente con sus ideales, con la visión política que él tenía de su país y del mundo, y a partir de ahí se ganó respeto, amor y el odio de quienes están en contra de esa visión. Es decir, una visión que tiene que ver con la justicia, con el desarrollo social, con la igualdad, y quienes se oponen a eso, o quienes supeditan sus acciones, su política personal, colectiva y como Estado a los dictados de Estados Unidos, ¿no? Llama la atención que aquellos que destilan odio hoy, que ya no está físicamente, pues sean quienes están a favor de una visión unipolar del mundo, quienes ven la pobreza y la miseria como algo natural. Y bueno, Fidel siempre se opuso a ello. Quizás de ahí parte el odio. Y bueno, por ejemplo, lo que pasa en Miami, esas fiestas en la calle, pues los dibuja de cuerpo entero, ¿no? Fidel Castro, amigo de Gabriel García Márquez y enemigo de Mario Vargas Llosa, fue el caudillo todopoderoso que dejó una huella imborrable en América Latina. Como símbolo de la lucha socialista y anticapitalista, exportó su revolución en forma de guerrillas y movimientos contra insurgentes en América Latina. Mientras que apoyó la lucha de Salvador Allende en Chile y el movimiento sandinista en Nicaragua, que hoy sobrevive bajo los gobiernos de Daniel Ortega, fue respaldo de grupos subversivos en Brasil, en Colombia, en Perú, Bolivia y Guatemala, así como El Salvador y Nicaragua, entre otros países de la región. No olvidemos que en Cuba se instauró la Escuela Guerrillera de las Américas, la senda instructiva para alcanzar el poder. El impulso a la guerrilla en América Latina incluso fue pieza central de la política exterior de Cuba hacia América Latina. Por otro lado, Cuba supo movilizar y organizar un bloque de países en América Latina y en el Caribe, en África y Asia, que respondían a la posición política de Cuba. Cuba tenía una presencia en Naciones Unidas, por ejemplo, que en realidad no correspondía ni a su economía ni a su potencia política. Pero Fidel supo construir ese bloque. Eran los años 60, era la efervescencia revolucionaria en el mundo, en particular en América Latina, y no es que Cuba hubiese fundado una escuela de guerrilla, era la efervescencia juvenil en todo el mundo, aquí en México incluso, en los 70 la guerra sucia. Los jóvenes sentían ya el hartazgo, el cansancio de no hallar caminos para expresarse
o no haya caminos para lograr la justicia social en sus países, ¿no? O sea, Cuba no creó guerrillas, los propios gobiernos capitalistas creaban las condiciones para el descontento juvenil y para el descontento social. Lamentablemente yo siento que Fidel Castro, como muchos de los líderes que llegan a este tipo de proyectos tan unipersonales, se vuelven prisioneros de su propio personaje. Y yo creo que Fidel Castro se volvió prisionero de su propio personaje revolucionario. Y no es lo mismo transitar de una dictadura capitalista, que es la que derrocan cuando sacan a Batista, para imponer otro tipo de modelo, también autoritario, también centralizado, también falto de alternativas políticas, con un modelo socialista cargado de propaganda. Entonces yo siento que hay estos dos elementos, habrá que sintetizarlos y hay que entender que en este personaje no hay alrededor de él medios tonos, hay intransigentes que ofenden y ofensivos que son intolerantes. Y en los dos modelos vemos este diálogo de un léxico muy ríspido, pero que viene desde los discursos de Fidel, también amenazando al gran imperio, a ese gran fantasma que tuvo siempre a 90 millas de la costa y que finalmente, después de todo, nunca llegó a ser la amenaza que quisieron. La lucha guerrillera y subversiva de Fidel Castro no se limitó a América Latina, sino incursionó en procesos revolucionarios en Asia y África. En el tablero geopolítico global, desplegó las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en misiones internacionales hacia el tercer mundo. En África, bajo una narrativa anticolonialista y birregional, es decir, latinoafricana, exportó presencia militar en Angola, Etiopía, el Congo, así como Argelia. Pues no olvidemos la aventura del Che Guevara en el Congo y otros golpes en Medio Oriente, como la ayuda militar a Siria en contra del ejército de Israel. Fue precisamente Gabriel García Márquez quien señaló que Fidel Castro practicó una política exterior de potencia mundial. Fidel Castro crece precisamente por el proyecto político personal que encabeza. Y él decide medirse no con las democracias caribeñas ni con las dictaduras de Sudamérica, sino con los grandes hombres de su tiempo. Y de esta manera se confronta con Kennedy, se alía con Khrushchev, busca elementos de compatibilidad con Josip Broz Tito y busca en esos grandes líderes de los países que quizá eran no alineados, pero sí confrontados con el modelo occidental capitalista, busca un lugar y hace su espacio enfrentando este modelo y planteando su revolución como la solución no solamente para Cuba, sino para otros países. Y como se sabe, hay incursiones militares de Cuba en África. ¿Por qué? Porque la Rusia soviética no tenía equipos sociales y militares compatibles con esas regiones. Y el antecedente histórico racial de Cuba lo hace la figura ideal, la pieza necesaria para poder llegar a confrontar los intereses económicos, la falta de derechos democráticos y el interés de llevar y seguir con la diáspora ideológica de la izquierda socialista al África y por supuesto a través de la guerrilla en Latinoamérica. Yo creo que la influencia de la Revolución Cubana tuvo que ver con su confrontación con Estados Unidos, ¿no? O sea, es un país pequeño, pero yo creo que Fidel entendió perfectamente que la única forma de avanzar en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, era siendo soberanos e independientes de los dictados de Estados Unidos. Gana notoriedad porque nadie en el mundo se atreve a hacer lo mismo. Es eso, ¿no? O sea, mientras la mayoría de los países lamentablemente supeditan su política exterior a lo que dicta Estados Unidos, hay casos inclusive patéticos como los que protagonizó Vicente Fox, ¿no? Entre otros. Cuba supo movilizar y organizar un bloque de países en América Latina y en el Caribe, en África y Asia, que
respondían a la posición política de Cuba. Cuba tenía una presencia en Naciones Unidas, por ejemplo, que en realidad no correspondía ni a su economía ni a su potencia política. Pero Fidel supo construir ese bloque que respondía muchas veces al llamado que hacía Cuba en distintos momentos. Por otro lado, planteó el tema de la sustentabilidad. Él insistió mucho en el tema de la destrucción eventual del planeta por obra del hombre y de su utilización irracional de los recursos naturales. Entonces, él enfatizó mucho esta discusión y hoy es el tema del calentamiento global, etcétera, es un tema crucial que está en el tapete de la discusión. Y por último, también con grandes contradicciones, el tema nuclear, ¿no? El tema de la destrucción nuclear, la amenaza de la destrucción nuclear de la humanidad. Entonces, Fidel planteó estos temas. Con todas las particularidades de un héroe, pero a la vez de un verdugo, es que Fidel Castro marcó el trajinar del siglo XX. La talla de Cuba, una isla empobrecida y con 10 millones de personas, excedió su peso en la arena global. Con una enorme dosis de realpolitik, con altruismo, tal y como lo señala el profesor de Harvard, Jorge Domínguez, La Habana desplegó una política exterior de gigante. ¿Acaso ya se nos olvidó la crisis de los misiles en Cuba que puso al mundo al borde de una guerra nuclear? Fidel Castro fue una figura estelar de la Guerra Fría y la pieza clave del rompecabezas bipolar. Además, supo transar costos y beneficios entre las dos grandes potencias para exportar su revolución y, sobre todo, mantener y alargar su estancia en el poder. Lorenzo, hablando de la transición cubana, ¿cómo estás viendo la pugna interna para la sucesión presidencial? Ahí está por un lado la vieja guardia y por otro lado están los grupos reformistas. ¿Quién gana realmente con la muerte de Fidel Castro? No es posible entender la revolución cubana sin entender el papel que México tiene a lo largo de décadas, desde el impulso de origen al momento que Fidel zarpó en el Granma de las costas de Tuxpan, y cómo México continuamente apoya, respalda, defiende y lucha del lado de Cuba en contra de las amenazas económicas, políticas, hasta de seguridad y de impacto militar que pudiera o no haber tenido Estados Unidos sobre Cuba. El segundo capítulo de la Revolución Cubana es la búsqueda de un proyecto político ideológico alternante. Y es ahí donde viene la alineación con los países de corte soviético y cómo en su momento Fidel Castro busca la alineación con algún proyecto económico más o menos compatible. Esto viene avanzando en la búsqueda de relaciones con Yugoslavia y sobre todo el modelo que veían los cubanos como el más atractivo era el de Alemania del Este, que en el momento que se derrumba el muro de Berlín se queda huérfano el proyecto ideológico económico de un modelo externo. Y esto es interesante porque el cuarto punto es qué hace la Revolución Cubana con su revolución en casa. Y buscan exportar el modelo no solamente al África Central, sino también a Centro y Sudamérica. Y lo que demostramos es que la historia no perdona las imposiciones artificiales. Y este fue un caso, la imposición artificial de modelos socialistas por vía de la guerrilla en Latinoamérica o en el centro de África no dejan de ser un proyecto político artificial. Lo que tú señalabas de un pequeño archipiélago en el Caribe, con 10 millones de habitantes en ese momento, necesitado de respaldo, necesitado de cobertura, necesitado de apoyo político, y que bueno, tuvo que acercarse a lo más cercano a su proyecto político y social, que en ese momento era el bloque socialista, más concretamente la Unión Soviética. Y bueno, pues la Unión Soviética en ese contexto histórico de la Guerra Fría, pues también se vio beneficiada, ¿no? O sea, con la política exterior cubana y con su confrontación con Estados Unidos. No, aquellos que dicen que Cuba era un satélite soviético, se olvidan que decisiones como la participación de Cuba en la liberación de Angola y en algunos otros lugares en el mundo
fue una decisión libre y soberana del Estado cubano, ¿no? Cosas de política exterior que quería incidir en la vida interna de los países. Y Cuba lo pudo hacer, yo creo que con mucha maestría durante muchos años, pero eventualmente perdió fuerza por la misma razón, porque la desaparición del subsidio soviético hizo que la política cubana realmente perdiera sus dientes. Como estratega geopolítico, Fidel Castro hizo todo lo posible para alargar su estancia en el poder. Ni la caída del muro de Berlín en el 89, ni la desintegración de la Unión Soviética 2 años más tarde, o bien la crisis mayúscula de Venezuela, es decir, este nodo geopolítico que ha financiado a la isla caribeña en el siglo XXI, lograron derrocar al comandante que cedió el poder a su hermano Raúl en el año 2006. Ante una Cuba desprovista de ayuda externa y huérfana de un nodo geopolítico ante la crisis del socialismo bolivariano, todo esto se da debido a la caída en los precios internacionales del petróleo y el fin de la diplomacia del Petrocaribe y del oro negro. Precisamente fue el acorralamiento de Cuba uno de los principales motores para la reconciliación histórica entre Washington y La Habana. Hay que recordar que a principios de los años 60, el tema de la desigualdad social realmente no era un gran tema para la mayoría de los gobiernos de América Latina, que estaban sumidos en una gran desigualdad social. Entonces, no era tema. Y en ese sentido, el haber puesto como tema prioritario en la mesa del debate latinoamericano el tema de la desigualdad era muy importante. En segundo lugar, logró poner sobre la mesa, algunos dirían que es una ironía, pero creo que es así, el tema de la democracia. ¿Qué exactamente se entiende por democracia y por la gobernabilidad de nuestros países? Y esto porque se ha criticado mucho el régimen cubano, pero al mismo tiempo él apuntaba el dedo flamígero y hablaba de las dictaduras que había en toda América Latina en esa época, en los años 60, 70, incluso hasta los 80. Entonces, el tema de la discusión democrática de verdad era una cuestión importante para nuestro continente. Sin el nodo geopolítico de la Unión Soviética y con una crisis mayúscula en Venezuela ante la crisis del socialismo bolivariano, Raúl Castro se vio obligado a acercarse hacia Estados Unidos. La izquierda latinoamericana creo que se ha quedado en un capítulo un tanto obsoleto, en lo ideológico y en lo pragmático. Yo creo que se necesita repensar la izquierda no en base a los dogmas, ni en base a una ideología dominante que vuelve intolerante e intransigente a quien la profesa. Yo creo que se necesita repensar y aceptar que en la medida que el sistema cubano, por ejemplo, no se ha remodelado en medio siglo y el mundo se ha transformado por las tecnologías, por la forma de pensar, por la atomización de ideas, tenemos que ver que muchos países tienen que transitar de modelos unipersonales, jerárquicos, autocráticos, centralizados, a modelos amplios, mucho más horizontales y de más participación social. Ese es el cambio de modelo que se tiene que hacer y es el cambio de modelo que nos está gritando la sociedad de manera permanente. Fidel Castro fue un personaje histórico que levantó amistades y antipatías. Con enormes ingredientes de mesianismo y de grandiosidad, este líder revolucionario exportó su revolución, la lucha emancipadora y su causa socialista por el mundo, pero no logró quitar a Cuba de la pobreza, del atraso y del subdesarrollo. Si bien la política exterior de Fidel Castro logró colocarlo como una pieza central de la matemática entre las dos
superpotencias, es decir, entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Esta política le valió de la imposición de un embargo económico, financiero y económico que hizo que la isla caribeña perdiera alrededor de 117,000 millones de dólares, según lo ha establecido la CEPAL. Cuba siempre estuvo dispuesta a dialogar con Estados Unidos, a buscar acuerdos, pero en un plano de igualdad y de respeto. O sea, Cuba jamás se negó a eso. Cuba siempre fue insistente, se buscó por diferentes medios, con la intermediación de García Márquez, en fin, de algún expresidente mexicano. Cuba nunca buscó esa confrontación. Para empezar, ¿alguien puede creer que un país de 10 millones de habitantes puede ser un peligro para la principal potencia militar y económica que ha existido en este planeta? ¿Alguien puede creer seriamente eso? ¿Alguien puede creer que esa potencia destine millones año con año para derrocar un gobierno y que el mundo se quede callado? Y los que arman una gran alaraca en contra de Fidel no mencionan absolutamente nada de eso, ¿no? No mencionan que es ilegal a todas luces la ley Helms-Burton, que es ilegal afectar a terceros países que tengan relación con Cuba, que es ilegal invertir dinero dentro y fuera de Cuba para derrocar un gobierno legalmente establecido. Al día siguiente de la caída del comunismo, por ejemplo, en Polonia, el que era el director de la línea aérea era ya su dueño. Y el que era el director general de los astilleros era el dueño de los astilleros. Y el del naviero, y del acerero, el acerero, etc. Es decir, hay una tendencia hacia la patrimonialización de los bienes del Estado hacia sus grandes dirigentes y sus familias. Y este fenómeno se está dando en Cuba. Y el problema es que entonces ellos sienten que esas empresas son prácticamente suyas y de sus familias. Sus hijos viajan por el mundo, son los juniors de la revolución y hacen negocios en nombre de la revolución, de la empresa y de su papá. Y entonces se ha pervertido la noción de lo que es la riqueza del Estado y la empresa del Estado en Cuba por parte de un cierto bloque importante. No digo que todos, pero una parte importante. Y estos, con esa visión patrimonialista, están en contra de que Estados Unidos levante el embargo y que haya un acuerdo con Estados Unidos, porque van a tener que competir con empresas, por ejemplo, estadounidenses o también de Francia o de Gran Bretaña o de otros países. Gracias a Fidel Castro, la salud y la educación pasaron a ser servicios universales y gratuitos en Cuba. Un legado exportable con sus misiones de salud. Más de 38,000 colaboradores cubanos prestan sus servicios en 66 países del mundo y 134,780 trabajadores de la salud laboraron en 108 naciones, según lo dicho por Margaret Chan, la directora de la Organización Mundial de la Salud, en su visita a Cuba. Recordemos que la pequeña isla del Caribe ha sido pionera en la diplomacia de la salud, enviando médicos e instructores para enfrentar el analfabetismo y las enfermedades relacionadas con el ébola. Prácticamente en países como Haití, la contribución cubana es cardinal para los sistemas de salud. La esperanza de vida en Cuba está al nivel de Canadá y Estados Unidos. La mortalidad infantil es la más baja del continente. Cuba no padece desnutrición infantil, la población infantil cubana. Esto dicho no por el Granma, ni por ningún órgano de ningún partido comunista del mundo, sino por la UNICEF, ¿no? La CEPAL también ha reconocido la fortaleza de la economía cubana. Es decir, que la manipulación en contra de Cuba es brutal. Hablando del legado de Fidel Castro, se coloca de manera importante todos sus aciertos en materia de educación y también de salud. Es decir, estas misiones internacionales hacia el tercer mundo para paliar el analfabetismo y también para apoyar los sistemas de salud en países en desarrollo. ¿Nos puedes comentar de ello?
El proyecto de salud y educación del régimen castrista es quizá la pieza de mayor lucidez y de paso también la deportiva. Era un elemento de medición con el resto del mundo, que no había niños en la calle pidiendo limosna en Cuba, que no había analfabetismo, que había un nivel de educación que les daba oportunidades para desarrollar intelectualmente sus capacidades y sobre todo el tema de salud como un elemento de corrección a muchos de las necesidades de un Estado benefactor, pero limitado en capacidades económicas, limitado en recursos, limitado en desarrollo industrial y comercial. Parece que en cierta manera Cuba adelantó el reloj social en educación, deporte y salud, pero en otras partes, en el reloj político, Cuba se quedó con el reloj parado y de alguna manera vive una fantasía orwelliana caribeña en donde la rebelión en la granja se queda pasmada en una de las fases de la dialéctica. Pero al mismo tiempo el Estado que él construyó y el contexto en el que lo construye con la agresión estadounidense permanente en contra de la isla, tampoco valoró en toda su dimensión lo que era necesariamente el ejercicio de los derechos democráticos de todo su pueblo plenamente. Y entonces lo que finalmente se terminó construyendo era algo muy cuarteado como sistema, me parece. Por un lado, un sistema basado en gran medida en el apoyo soviético, o sea, lo que se logró en materia de salud, de educación, de deporte, de vivienda incluso, y de cierto nivel de vida, hasta la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, era notable, pero también cuando desaparece ese subsidio que venía de ese bloque socialista, en realidad la economía cubana no tenía la menor capacidad de sostener ese fenómeno. Su política de salud, de promover la exportación de médicos, era una forma también de hacer economía, hay que entenderlo muy bien. Cobraban por ese servicio. El balance negativo del castrismo pasa por la falta de libertades en la isla, así como la violación de los derechos humanos. Habiendo sido uno de los países más prósperos de América Latina, la cuarta economía más sólida del continente antes de la llegada de Fidel Castro, el régimen oficialista hundió a la isla en el estancamiento y opresión. En nombre de la revolución y de la soberanía nacional, se cometieron los peores atropellos, como el aislamiento de la comunidad internacional y las enormes privaciones que llevaron a la pobreza y descontento social. La represión política, las muertes, el hostigamiento, las huelgas de hambre, las damas de blanco, la falta de libertad de expresión y los balseros absolverán el paso de Fidel Castro por la historia. Y lo estamos viendo hoy, de que realmente hay un deterioro real de las condiciones de vida de la gente y el sistema simplemente no logra salir. Y esa búsqueda permanente que se ha tenido de construir aliados que den subsidios, como la relación con Venezuela, pues también son situaciones y salidas completamente temporales y artificiales. Entonces, la economía cubana como tal, ¿qué es capaz de soportar y de dar solución? Y por otro lado, el tema de la discusión política al interior de la isla. Una discusión política muy acotada, sin una clara participación de la gente, lo cual genera entonces la huida hacia adelante de los jóvenes, por ejemplo. Los jóvenes están muy desafectos del sistema. Entonces eso lo deja Fidel. Yo quisiera saber el nombre de un solo desaparecido político en Cuba. Es también muy contradictorio lo que se dice. ¿Ustedes creen que si hubiera desaparecido sus políticos en Cuba, no habría servido ya de pretexto para ser más agredida? ¿No estarían en las listas y en las primeras planas de muchos periódicos?
Lo que sí en Cuba no se permite, como en ningún país del mundo, la traición a la patria. Ningún ciudadano, y eso pasa en México, en cualquier parte del mundo, en las leyes y las constituciones, está permitido que un ciudadano de determinado país sirva a los intereses de otra potencia o de otro país. Y es lo que pasa en Cuba, efectivamente, pero cualquier decisión en el sentido político, en el sentido que se quiera, es decisión única y exclusivamente del pueblo cubano. La no intervención, o sea, yo no entiendo a un señor que fue ex canciller en México, excomunista, ex candidato, ex pretenso candidato, es casi ex todo, ¿no? Por cierto, eso demuestra que los conversos son los peores. Y ahí se queda en la visión de una dictadura de partido, de una ausencia de tolerancia a la disidencia y de una incapacidad del pueblo cubano en algún momento hasta de tener el derecho de salir de su país. Esto gradualmente se ha venido relajando y vemos que, como todos los regímenes autocráticos de izquierda que se centran en una persona, ya sea en Rusia, ya sea en los países de la esfera soviética, el proceso de transición viene cuando desaparece la persona, cuando desaparece el caudillo, hay un proceso de transición intermedia. Sucede en Rusia, sucede en China, sucede en otras partes del mundo. Yo espero y creo que la transición cubana viene con mucha velocidad y que sería un error para Cuba querer voltearse como estatua de sal y quedarse viendo solo la huella de la sombra que deja Fidel en la historia. Ahí el capítulo se cierra. La despedida de Fidel Castro se tendrá que sumar a la partida de Raúl Castro en el año 2018. El hermano menor que ha hecho una serie de reformas económicas en la isla. Actualizó el sistema socialista, reestructuró al Estado cubano, incorporó la economía de mercado, así como restableció relaciones diplomáticas con su archienemigo, los Estados Unidos de América. Si bien una serie de reformas económicas se han implantado en la isla caribeña, está la enorme asignatura pendiente de las reformas políticas, porque Cuba sigue teniendo una estructura unipartidista que no permite la celebración de elecciones democráticas. Pero frente a la pugna del poder, ¿quiénes serán los actores que se van a beneficiar con la muerte de Fidel Castro? Habría que preguntarles también, no están de acuerdo con el proceso revolucionario cubano, no están de acuerdo con lo que pasa en Cuba, quieren otro camino para esa nación. ¿Cuál camino? ¿El de la miseria? ¿El de vivir una economía donde los niños mueran de hambre? ¿Donde aparezcan cuerpos descabezados o colgados desnudos en los puentes peatonales? ¿Qué camino le proponen a Cuba alternativo al que tiene actualmente? Eso también nunca nos lo han explicado, ni lo podrían hacer, por supuesto, ¿no? ¿Qué camino le proponen? Yo insisto, porque Cuba es un país del tercer mundo, un pequeño archipiélago de apenas 11 millones de habitantes. Lo más importante va a ser que se definan los niveles de poder intermedios. Fidel no dejó que hubiera segunda personalidad más fuerte que él, y aún así ni el propio Raúl. Entonces, en el caso de la estructura de mandos de reposición que pudiera tener todo sistema político democrático abierto, en el caso de Cuba, las cabezas que pudieron estar visibles en su momento fueron erradicadas de la escena política, ¿no? En algún momento dado, en los años 90, uno de los economistas brillantes, Carlos Laje, se veía como un posible sucesor. Hoy el gobierno tiene, por decisión de Raúl, a Miguel Díaz-Canel como vicepresidente. Un joven que no viene de los veteranos de la Sierra Maestra, una nueva generación política muy fundamentalista, muy pro Chávez en su momento y muy definitivamente también pro la revolución cubana en sus fundamentos ideológicos. Aquí el asunto es que no se puede gobernar el futuro con herramientas del pasado. Y si no está Fidel, la Cuba de este sistema y de este modelo ya no va a funcionar. Así que vamos a ver posiblemente una atomización de poderes entre las burocracias, entre los grupos de trabajo, entre las Fuerzas Armadas. Deja una gerontocracia en el poder sin un modelo sucesorio claro
e incluso, creo yo, con graves conflictos internos acerca del problema sucesorio. Y esta es la herencia de claroscuros de Fidel, de que por un lado plantea grandes problemas y da grandes trazos de lo que pudieran ser soluciones, pero por el otro lado, a la hora de su muerte, está dejando un país que está maltrecho y que no tiene, por lo menos en el corto plazo, mayor solución, habida cuenta que de repente aparece en escena un Donald Trump en vez de un Barack Obama, con lo cual viene a agravar la situación notoriamente. El año 2014 terminó con un acuerdo histórico que sacudió a todo el establishment internacional: la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, que terminaron por desfundar el último reducto de la Guerra Fría y del mundo bipolar. Con más de 53 años de recriminaciones y de hostilidades, es que Barack Obama le dio brillo a su legado, poniendo fin a la anacrónica y caduca política exterior estadounidense que tanto daño le hizo al pueblo cubano. Con esta reconciliación histórica que también fue trazada en los pasillos del Vaticano, ahora la pregunta es, frente a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿qué pasará con esta política de reconciliación histórica? ¿Se va a desmontar el legado histórico que Barack Obama imprimió en la isla? La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca podrá desmontar esta política de reconciliación histórica que le ha dado brillo al legado de Barack Obama. Históricamente, el cambio de partido en la Casa Blanca sacude muchos modelos de relación económica y política con Latinoamérica y con otras partes del mundo. A veces es posible sincronizar el cambio de partido en la Casa Blanca con los golpes de Estado en Sudamérica, en función del interés tan descarado que puede tener la actividad política o económica de Estados Unidos sobre un país o sobre una economía. En el caso de México no ha sido la excepción, sin que esto signifique que México no ha sido capaz de defender su soberanía política para poder tener cambios civiles programados en cumplimiento de la Constitución conforme a nuestro sistema de gobierno. Pero eso no nos ha quitado las grandes sacudidas económicas, los grandes elementos de imposición y de vulnerabilidad. Yo no creo que el regreso de los republicanos a la Casa Blanca después de 8 años de mandato demócrata vaya a ser distinto a los anteriores. La Revolución Cubana está acostumbrada a eso. Cuando gobernó el clan de los Bush fue algo muy similar. Y hay que recordar, para aquellos que se curan en salud, quien impuso el bloqueo en Cuba en 1963 fue John F. Kennedy, presidente demócrata. Quien firmó la resolución ejecutiva de la ley Helms-Burton fue Bill Clinton, presidente demócrata. O sea, realmente para Cuba no hay una gran diferencia. Es preocupante por la actitud beligerante que tiene, vociferante que tiene Trump, pero al final de cuentas me parece que el pueblo cubano está preparado para lo que venga en esta nueva situación. En este contexto, me parece que se plantea, a pesar del ambiente conflictivo y de incertidumbre, una posible ventana de oportunidad histórica para reescribir la relación entre México y Cuba. Me parece que la posibilidad de crear un frente común entre México y Cuba para afrontar la situación que plantea la nueva administración de Estados Unidos, me parece un momento de gran importancia para nuestros países. En primer lugar, para reconstruir la relación bilateral, que en mi opinión está en una situación de una gran mediocridad, por decirlo menos. Para republicanos y conservadores destacados como Ted Cruz y Marco Rubio, junto con una parte importante del exilio cubano de Miami, Barack Obama cometió la ingenuidad de dotar a los hermanos Castro de una serie de concesiones que ellos le llaman de corte unilateral. Las reformas económicas, la flexibilización de políticas migratorias
y la actualización del modelo socialista que no han sido suficientes para recibir los favores de la Casa Blanca, como las menores restricciones a los viajes, la autorización de operar vuelos comerciales e imprimir mayores libertades para el envío de remesas. Estas y otras voces conservadoras han señalado que la política exterior de Barack Obama hacia Cuba ha fracasado en la medida que no se han desmantelado el régimen represivo y dictatorial que se niega a abrir el sistema político. Han estado probando con ciertas alternativas parecidas a lo que hace Vietnam o Cuba, que es crear zonas, digamos, de economía globalizada. Es el ejemplo del puerto de Mariel y la zona de Mariel, donde su pretensión es que pueden invertir empresas extranjeras y crear una zona franca, producir, crear empleos, beneficiar a la economía cubana, pero al mismo tiempo mantener ese capitalismo en un mar de socialismo, o sea, el resto del país, que es un poco el dicho de los vietnamitas. Pero el hecho real es de que esto no está funcionando. Y es por ello que la dirigencia vietnamita habló seriamente con Raúl y su liderazgo más inmediato para plantearles la posibilidad de una negociación, un acuerdo con Estados Unidos, un poco al tenor del Acuerdo Transpacífico, el TPP, buscando que este tipo de relación pudiera darse, donde no habría tanta presión sobre el sistema político, sino más bien sobre la relación económica y la apertura económica. Un ejemplo que dice que la democracia es, en mi definición, la que más me gusta, dice que cuando los pies se mueven, la cabeza tiene que seguirlos. Pero en Estados Unidos quizá que cuando la cartera se mueve, la cabeza tiene que seguirlos. Así que del muro en la frontera, del border wall, vamos a ver cómo se mueve Donald Trump a Wall Street. ¿Y quién va a definir este tipo de relación? Que no es solamente el hecho de excluir a México de la relación de Estados Unidos, es un muro mental, es un muro ideológico, es un muro xenófobo con toda Latinoamérica. Y en el caso de la relación con Cuba, yo siento que también el modelo de los republicanos en Estados Unidos tiene también que conciliar o buscar la conciliación con las dos Cubas. La Cuba de la isla de Castro, socialista, de la revolución, con la Cuba de Miami, profundamente republicana, profundamente revanchista, profundamente indignada, hasta con México por la política exterior que seguimos hacia Cuba. Entonces, estas dos Cubas se van a conciliar en algún futuro, se van a regresar. No tenemos lección más parecida que quizá la muerte de Francisco Franco en España. Barack Obama pasará a la historia como el presidente que buscó probar una política exterior distinta hacia Cuba, en contraste con aquella practicada por el aislamiento, el castigo y la recriminación. Recordemos que el embargo económico no logró cambiar el sistema político ni traer democracia a la vida cotidiana. Por el contrario, sumergió a la población en pobreza, escasez y atraso. Sin embargo, el deshielo patrocinado por los demócratas ha traído los oídos sordos de Raúl Castro cuando se habla de democracia, derechos humanos, reformas políticas y disidencia. Pese a que Cuba ya ha sido retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo por parte de Estados Unidos, la violación a los derechos humanos en la isla sigue siendo práctica de todos los días. De hecho, Fidel publicó un artículo en el Granma que intituló Hermano Obama, donde él básicamente dice, pues no vamos a conceder nada. Pero uno podría haber cambiado la palabra Obama por la palabra Raúl y le estaba mandando un mensaje a su hermano Raúl, no vamos a aceptar ninguna concesión. ¿Qué son las concesiones? Pues en una negociación bilateral hay concesiones de todas las partes.
Eso es como absolutamente elemental y Fidel lo sabe o lo sabía. Entonces, ¿por qué esa intransigencia? Porque él sentía que la negociación con Estados Unidos era una traición a su legado. Y él no estaba dispuesto a aceptar en vida ninguna traición a su legado, lo que él entendía como su legado. Entonces es por eso que desautoriza lo que está haciendo su hermano. El problema es que galvanizó al Comité Central para que el Comité Central también rechazara el acuerdo con Estados Unidos. Se cayó la Unión Soviética y alguien por allá en Miami escribió la hora final de Castro. Pasa algún suceso y ahora sí la revolución. No, ahí está, con Chávez o sin Chávez, con el apoyo o no del presidente Chávez, Cuba seguirá su proyecto. Con dificultades sí, con problemas sí, pero con una política social que es ejemplo en el mundo. Yo siento que Cuba está haciendo esta gran apología de Fidel Castro para poder cerrar el capítulo de la revolución armada ideológicamente combativa, verbalmente ácida, para encontrar un camino de conciliación entre las oportunidades, las alternativas, con un mecanismo de mayor libertad al ciudadano. Libertad entendida como la conciencia del ciudadano de tener opciones que quiera aceptar, no que le quieran imponer. Esperemos que haya una transición, esperemos que la transición, sobre todo, mi mejor deseo es que sea pacífica, que tenga un esquema jurídico de Estado y que esté construida para que cada vez Cuba tenga la toma de conciencia de más libertades. Yo creo que ya es necesario para Cuba misma cerrar el capítulo de Fidel, rendirle tributo, crearle su museo, tenerlo como figura de culto ideológico, pero no como estandarte de un modelo que lamentablemente, con todos los aciertos que pudo haber tenido, en el futuro quizá no garantice una viabilidad económica de mediano plazo. Donald Trump será el verdadero fiel de la balanza en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. No podemos olvidar que debe de atender a los intereses empresariales de los estadounidenses en la isla caribeña que ya se han beneficiado de la política del deshielo y del acercamiento histórico. Pero por otro lado, Donald Trump no puede soslayar un hecho que es muy importante. Su victoria el pasado 8 de noviembre mucho está relacionada con la forma en que votó el lobby anticastrista y el exilio en Florida. Florida, que es el swing state o el estado batalla, que logró ser determinante en esta jornada electoral que fue sumamente competida y que le aseguró a Donald Trump 29 votos del colegio electoral. Por otro lado, también tenemos que considerar que Donald Trump ha nombrado a Mauricio Claver Carone como representante, uno de sus representantes del equipo de transición. ¿Y quién es Mauricio? Bueno, pues él es un firme opositor a la reconciliación histórica entre Washington y La Habana, así como un defensor de la instauración y del seguimiento del embargo económico. Aquí el hecho es ver si la forma como el señor Donald Trump se volvió el caudillo de sus elecciones primarias para volverse el caudillo de su elección y nominación y volverse el caudillo de su partido con su agenda, pueda o no ser un Gulliver en el Lilliput burocrático de Washington. Si Washington no logra imponerle un método de organización, entonces vamos a ver cómo va a caudillar también la Casa Blanca para los intereses de su retórica de campaña y convertir eso en una amenaza de gobierno, en donde México está metido ahí involuntariamente, ¿no? Lo que por ahí se llama el Mexit, ¿no? Están sacando a México de la economía estadounidense, como el caso de los británicos, pero involuntariamente, ¿no? Entonces, ¿estamos en una situación de desventaja? Sí, pero también tenemos que entender que la mitad del pueblo estadounidense no votó por Donald Trump. Así que no hay que confundir y hay que tener mucho cuidado en no resucitar un discurso viejo, obsoleto, anti-yanqui, por un discurso de selectividad a lo que propone el señor Trump, que nos afecta,
y a las grandes oportunidades que México tiene dentro de los Estados Unidos actualmente y en el futuro, y sobre todo a la necesidad de que México tenga ya una política exterior de pantalones largos. Una cosa que sería muy importante es traer, por ejemplo, si Trump no quiere invertir aquí, que venga la inversión china, que Estados Unidos ha querido bloquear por todos los caminos en América Latina. Pues que vengan los chinos. Si ellos no van a invertir, que vengan los chinos. Y podemos ponernos de acuerdo y que construyan el tren rápido de la Ciudad de México a la frontera con Estados Unidos, a ver qué dicen los americanos con un tren bala manejado por los chinos en su frontera. O sea, hay temas que se pueden plantear, que pueden ser muy interesantes y que son nuevas ventanas de oportunidad y que hay que ir construyendo. Pero para esto necesitamos que Cuba resuelva incorporarse a esta comunidad y a esta forma de mercado. Y yo creo que es importante que ellos avancen en lo que ya dejaron de estar avanzando, pero que avancen en su modelo de apertura económica, que no se base en un régimen autoritario. Cualquier decisión de apertura, cualquier decisión económica o política que beneficie a la mayoría del pueblo cubano en una toma de decisión libre y soberana, bienvenida sea. Y la relación con Estados Unidos, y esa es una gran lección para el mundo también, es en un tono de igualdad, en un tono de respeto, no de subordinación, como hacen gran parte de los gobiernos en América Latina y en el mundo. Vayamos ahora con el comentario de Federico Lamont, quien nos platica sobre el exilio cubano en Estados Unidos. Vía ley pie seco o pie mojado, en la década de los 60, el gobierno estadounidense, a petición de un grupo de empresarios de Florida, buscó contemplar y regularizar a los inmigrantes cubanos que en los 60, 70 y 80 marcaron ya un problema para la seguridad estadounidense. ¿Qué ocurrió después? Esta ley de pie mojado y pie seco sufrió una modificación que a la fecha, con el arribo del presidente Donald Trump, contempla lo siguiente: si ellos no demuestran por lo menos 250,000 de un promedio de 1,800,000 que residen en Florida, Texas, California y hasta Nuevo México, que se encuentran bajo el estatus de asilado político, podrían ser deportados. Vaya que la tragedia para ellos es grave, porque inicia en Puente Blanca, Nicaragua, y a través de la carretera interamericana arriban a México. El pico de inmigración cubana en nuestra república se da en la década de los 80 y 90. Llegaron a sumar 130,000, ahora son menos, pero los que realmente tienen una condición migratoria legal podrían ser entre 70 o tal vez 60,000 cubanos. ¿Dónde se asientan en territorio mexicano la población cubana? Principalmente en el sureste, en Benito Juárez, que es el municipio conocido como Cancún, en el estado de Quintana Roo, y en otro Benito Juárez, que es una delegación política en la Ciudad de México, y también en otra fronteriza como Ciudad Juárez. Ellos continuarán su arribo, pero más grave será la condición a partir del 20 de enero, cuando Trump jure como 45 presidente de Estados Unidos, dado que por lo menos unos 250,000 de ellos asentados en Nueva York y New Jersey se encuentran en la condición de ser deportados, sin olvidar que de los 54 millones de población latina, de los cuales 64% somos mexicanos, un 3.5% lo representa la población cubana en Estados Unidos, cuyo pico también migratorio se da en el 79-81 con la crisis de los Marielitos, a las que el presidente Carter
denominó como un problema de seguridad nacional. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.